Color hormiga. Color hormiga, muchachos. Bienvenidos. Bienvenidos a su podcast intimista y de debraye ñoño. Muy bien. Color hormiga, este es el segundo capítulo de Color hormiga. Perfecto, lo hemos logrado, José Luis. Lo hemos logrado. Dos de mil, güey. Esto ya está despegando, Nicolás. Exactamente. Es el segundo capítulo que tenemos ya de Color hormiga. Esta vez no estará dedicado a una película como el pasado, sino más bien a un director. Exacto. Y en específico a 3 películas de este director. 3 películas que forman una trilogía no admitida, una trilogía Ajá. que le pusimos así los fans de este gran director, porque marcó una época. Muchachos, ¿qué estaban haciendo entre 1987 y 1990? Eso es 1997. Ajá. Eso es lo que vamos a discutir, esa década formativa. 10 años, 3 películas que están unidas por un mismo discurso, 3 películas que están unidas también por ahí visualmente también, Exacto. por los efectos visuales, por las género. temáticas, por el género. Exacto. ¿No? Por sus ganas de reventarse la madre con la política como nunca se había hecho. Sí, por el género y por intentar cambiar el género también. Totalmente, ¿no? totalmente. Estamos hablando de la trilogía de Paul Verhoeven. Así es. ¿Quién es Paul Verhoeven, Nicolás? Paul Verhoeven, tal vez es un nombre que no le suena, pero estoy seguro que ya han visto más de una de sus películas, si no es por intermitentes intervalos de Canal 5. Uh-huh. Seguramente han visto más de una película de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven era un director, es un director holandés, tiene ya más de 80 años. Verhoeven, que no sabemos muy bien cómo se pronunciaba su apellido, ¿no? Si era... Así es. Verhoeven, Verhoeven. Y descubrimos que es algo así como un suspiro, como algo muy sensual, es como... Sí, que gracias a Google Translate nos dijo que en realidad es como dices, como un suspiro ahí, como algo... Es algo raro, extrañamente erótico. O todo nos parece extrañamente erótico. No, todo en Verhoeven es extrañamente erótico. Sí, todo es erótico. Eso es lo que hay que decir. Verhoeven lo que hacía en Holanda cuando empezó su carrera fílmica, hace ya 50 años, empezó a hacer películas como psicodramas sexuales, que es una temática que va a seguir siempre. Todas sus películas van a tener como un componente psicológico y sexual muy fuerte. Bueno, pero así estas películas que fueron nominadas a premios Oscar como películas extranjeras, porque estaban habladas en su segunda película ya Su segunda película fue nominada a los Turkish Delight de 1977. No ganó, no, pero fue nominada. Y luego tuvo otra película nominada a Mejor Película Extranjera para los Golden Globes. Y de repente este director que estaba mostrando como toda esta promesa en Europa, con una nueva voz que estaba hablando desde Holanda, decidió venirse a Hollywood. Para la sorpresa de todos, como cuando Michel Houellebecq dejó de escribir sus novelas depresivas y empezó a hacer ciencia ficción, Verhoeven cambió totalmente el género de las películas que estaba haciendo y hizo una épica histórica rara con Roger Hauer, con el gran Don Roger, que se llamó Flesh and Blood. Flesh and Blood, que fue, digamos, su primera película, su primer acercamiento con el cine de Hollywood. Exacto. Aunque en realidad es una coproducción ahí, España, Holanda, Estados Unidos. Pero esta es su primer acercamiento al cine gringo. Que está hablada en inglés, ¿no? Está hablada en inglés, ¿no? Y a partir de aquí, esta película le serviría para dar el gran salto ya al cine de Hollywood, ya de verdad. Exacto. ¿No? Y bueno, de eso es lo que vamos a hablar, a hablar hoy. Y de iniciar, ustedes van a ver, conforme vayamos platicando y reconozcan estos temas de Verhoeven, cuando inicia la primera película de esta trilogía de la que les vamos a hablar, inicia toda una época, cambió totalmente la forma de hacer acción, la forma de hacer ciencia ficción y la forma nostálgica de recordar lo que era ver películas para toda una generación en la que nos incluimos nosotros tan rucos, José Luis. Sí, vamos a hablar hoy de esta trilogía de ciencia ficción de Paul Verhoeven, así que esto es el segundo capítulo de Color hormiga. Nicolás Ruiz. Hermano José Luis Leguízamo. Vamos a empezar con esto y qué mejor forma de empezar que con Robocop.
1987. El año en donde nacieron todas las flores, José Luis. Los dos somos del 87. Los dos somos del 87. El mejor año, por supuesto, que dio una fina cosecha de caballeros mexicanos. Desde aquí hasta Temisco. Desde aquí hasta Temisco, Morelos. Ya llovió, ya 30 años, 31 años ya pasaron. 31 años de que se estrenó esta película, que es una maldita locura. Cuando nosotros ahorita decimos Robocop, nos parece evidente. Es como, Robocop, claro. Chotada de los 80, claro, por supuesto, gran película de acción, pero bueno, ahí medio la recuerdo de Canal 5, pero no hubo como 3 de Robocop, no era como una franquicia. No, muchachos. En ese entonces nadie esperaba que Robocop llegara con una gran patada en los testículos, patada de titanio, de titanio remachado. Y es una película que básicamente trata sobre un Detroit distópico en el futuro, controlado por pandillas de narcotraficantes, en donde el crimen se está saliendo de control a tal punto en donde el gobierno está pensando en privatizar las fuerzas del orden. Entonces la policía va a estar a cargo de una empresa, que es una empresa que también hace como componentes militares y presta otra varia gama de servicios normalmente adjudicados al Estado. En este Detroit distópico hay un policía que tiene buenas intenciones, que viene de una prefectura limpia, que todavía huele a pinol, y llega... Todavía huele a leche. Todavía huele a leche, no hay nada, no pasa nada, todo es bonito, ni siquiera usan chalecos antibalas, van paseando felices en camisas hawaianas. Y de repente llega a la prefectura más culera de Detroit, al centro de Detroit, al centro de la violencia, y en su segundo maldito día en el campo, pues, en la lucha con su compañera Lewis, tratan de frustrar un asalto a un banco, hacen una persecución, llegan a una fábrica y a Murphy lo ejecutan de la forma más brutal, una pandilla de matapolicías. A Murphy lo reviven haciéndolo un cyborg, esta compañía que se encarga de la policía, y ahí empieza la saga de Robocop. Ahí empieza Robocop, como dices, esta historia que ya te pone ya en un ambiente de distopía cyberpunk, ¿no? Cabrón. Con un guión escrito por Neumayer, exacto, ¿no? Un guión que ya después... más bien un guionista que ya después volvería a colaborar, hablaremos después con Verhoeven, ¿no? Pero Edward Neumayer y Michael Miner son los dos guionistas, pero Neumayer es en realidad el que toma como toda la idea de Robocop, y es el que baja como esta idea de ciencia ficción ya como a un thriller policíaco, ¿no? Muy cabrón. Y entonces une estas dos fórmulas que después volveremos a ver, tal vez, yo creo que en Total Recall también de nuevo con esta idea, ¿no? Pero tenemos ahí empieza Robocop, y debajo de esta película aparente de ciencia ficción y de acción, hay muchas capas. Muchísimas. Que es básicamente lo que distingue esta trilogía de Verhoeven, porque no solamente son películas de ciencia ficción, no solamente son películas de acción, sino son películas con un discurso abajo, una crítica social, una crítica política bastante densa. Bastante densa. Que yo creo que en esta, la primera, que es Robocop, del 87, yo creo que es en la que probablemente más se siente esta crítica, ¿no? Muy cabrón. Piensen ustedes en el contexto global, piensen ustedes en Reagan, en esta política económica conservadora, piensen en el principio del fin de Detroit, de esta gran ciudad productora de automóviles, cuna insigne del Fordismo, este lugar que era como el progreso americano y la imagen misma del acero, que de repente se empieza a ir a la debacle y las fábricas empiezan a cerrar, y Verhoeven, ya viendo como el futuro de lo que Detroit es actualmente, un lugar deprimente en donde los teatros han sido convertidos en estacionamientos. Verhoeven ya veía venir este desmadre y piensa un Detroit justamente en la cima de la decadencia, pero también en la cima del progreso, un progreso corrupto, en donde todas estas ideas de buenaventuranza social se van al carajo. Que eso también está ahí en todas estas partes de toda esta trilogía de este director, que es nunca pone, digamos, un futuro establecido, ¿eh? Nunca es, este es el año 2019, es el año, ¿no? Es un futuro incierto, así es, que se nota distante, pero que al mismo tiempo es
cercano, ¿no? Tienes cosas que digo, si un lugar dominado por narcotraficantes no les suena familiar no les suena en 2018. Exacto, si balaceras en Acapulco no les suenan familiares, porque podemos empezar por ahí justamente. En el marco temporal de Verhoeven, que es algo importante en sus películas, siempre está dado como por un contexto de noticias. Tú decías justamente que hay algo de influencia tal vez en el guión de The Dark Knight Returns de Frank Miller, que se acababa de estrenar, en donde el contexto dado de como ciudad gótica futura es, futura más bien de futuro alternativo o de presente alternativo, es a través de las noticias. Y aquí Robocop abre con noticias. Empieza con un noticiero, ¿no? Y con ese noticiero te das cuenta inmediatamente sin que te tengan que decir el año, porque el noticiero no empieza diciendo hoy, jueves 10 de agosto 2018. Hola, bienvenidos al año 2050. ¿Cómo están? No, un noticiero empieza dando las noticias como si fuera un hilo contextual seguido que todos los que han estado viendo el noticiero todas las noches entienden. Sí. El noticiero empieza y dice, bueno, los rebeldes en Acapulco acaban de luchar más. Sí, dice, el ejército de Estados Unidos ayudó al ejército mexicano para luchar contra los rebeldes así en Acapulco. ¿Qué? ¿Qué chingados están hablando, no? ¿De qué hablan? Ajá. Y después empiezan a hablar sobre lo que pasa en Detroit y te dicen que están matando a los policías, que están cayendo como moscas, ¿no? Que las bandas que ya después vemos que son narcotraficantes, pero que las bandas de delincuentes están acabando con los policías. Eso solo está ahí y es un recurso que en toda la película está presente. Sí. De pronto hay cortes y de nuevo vuelves a ver el noticiero, ¿no? Exacto. Hay otra parte del noticiero donde dicen, sí, ya, los rebeldes de Acapulco han tomado el aeropuerto. ¡Qué mala suerte! Yo tenía planeado ir ahí en vacaciones. ¿No? Ay, cabrón. O sea, y además todo esto tiene sentido. Es como si hubiera un ejército rebelde en Acapulco, exacto, los gringos se estarían quejando de qué mal pedo cerraron una playa. Claro. Y además, esa es la otra parte que también siempre está presente en la filmografía de Verhoeven, que es este humor. Hay un tono de sátira así constante en toda su filmografía. Es un humor torcido, negro, muy europeo, que es bastante extraño, porque mezclado con el tono americano y como una visión de lo americano, crea todo como una sátira. Es como un extranjero viendo a los gringos y representándolos de una manera como tan perspicaz y tan sutilmente satírica, que es muy humorosa y muy crítica, muy cabrón. Y luego, ahí en ese contexto ya como... Humorosa, se dice como humorística, ¿no? Humorística, sí. Humorosa suena como a que tiene... ¿Huele? O sea, está humeado. Humorosa. Humoso. Ok, estuvo horrible mi palabra. No la vuelvas a usar, por favor. No la vuelvo a usar. Continuemos. Por favor. Y lo que decía en esta parte del contexto político y social, lo que decías donde en el noticiero también te dicen que la policía está a punto de entrar a huelga porque los están matando, porque no se sienten protegidos. Exacto. Aunque ellos tendrían que ser los que protegen a la sociedad. O sea, en ese nivel está la sociedad en Detroit. Totalmente. Y ahí te lleva a esta gran corporación, ¿no? Que es OCP, ¿no? Esta enorme corporación que conforme te vas desarrollando la historia, vas teniendo estos puntos de que te va revelando el argumento, ¿no? Exacto. Comienza cuando dice, gracias a las reformas tributarias, pues nos ha ido muy bien, ¿no? Exacto. Pero necesitamos devolverle algo a la sociedad. Y entonces, por eso, en medio de esa crisis, esta gran corporación que ya maneja los servicios de salud y ya maneja otro tipo de servicios que tendrán que estar a cargo del gobierno. Sí, porque además se dedica a hacer, o sea, es lo que dice Dick Jones, el gran villano de la película, en su presentación. Bueno, agradece las reformas tributarias que recuerdan un poco el Reaganomics y como estas reformas muy al estilo de Trump, de dar como exenciones fiscales a grandes compañías y grandes capitales para reactivar la economía. Y aquí Verhoeven lo ve como algo que empieza a ser algo perverso. Y Dick Jones dice, con este dinero, con esta fortuna, pequeña fortuna que hicimos, lo invertimos en capitales de riesgo, que son hospitales, salud, militares, fuerzas de orden público. Que dice, nadie apostaba por eso y pues nos hemos hinchado. Y no nada más, lo cabrón aquí es que el poder, lo económico nunca está separado del poder, ¿no? Sí, siempre está ahí. Y además cuando están hablando de eso es porque se van a hacer cargo de las fuerzas policíacas, ¿no? Que policiales, ¿no? Las fuerzas policiales que están ahí, que están en crisis, ¿no? Que están matando a todos. Y entonces después, ya mucho más adelante en la trama, nos damos cuenta que
los narcotraficantes están trabajando para esta empresa. Para la misma corporación. ¿No? Para la misma corporación. Entonces, ahí es donde se empieza a revelar ya la gran crítica de Verhoeven, donde habla que los narcotraficantes, que son los que están matando a los policías, están aliados, coludidos con la gran corporación, y que la gran corporación está dejando que maten a los policías, no está haciendo nada, que no tendría por qué hacer nada, pero está dejando y está provocando, ¿no? O sea, los está matando para crear esta crisis y que después ellos lleguen a salvar a Detroit y a salvar a la policía con un nuevo sistema policíaco que es el ED-209 o los robots en general. ED-209. O sea, la tecnología. El asunto es esta cosa bastante perversa que es como un poco la paranoia que tenemos justificada hasta cierto punto con las farmacéuticas, de que ellos mismos crean el veneno y la solución, pues, porque el chiste aquí es crear un problema de esta corporación que se dedica a dar fuerzas de seguridad y a cobrarlas cada vez más caras entre más implementa tecnología. Entonces crea una crisis policíaca para ellos mismos dar la cura a eso con tecnología. Y aquí lo que está cabrón, que ya estamos viendo, 31 años después, es este problema de la guerra contra las drogas, que en ese momento ya estaba anticipando un poco la crisis del crack del 92, de principios de los 90 de Estados Unidos, que el asunto es esta guerra frontal contra las drogas, de la cual Reagan y ahí estuvo bastante metido. Esta guerra frontal contra las drogas hace que se persiga las drogas como algo criminal, que crea estos enfrentamientos con los narcotraficantes, que no se trata como una cuestión de salud pública, que a los adictos se les olvida totalmente y son estas partes desechables que para esta corporación son nada más como carne de cañón para probar nuevas tecnologías que luego les van a vender a los militares. Está muy cabrón la idea de que la guerra contra las drogas no sirve a nadie más que seguir alimentando un ciclo perpetuo de violencia. Sí, y aquí queda muy claro dónde está ese círculo, ¿no? Cuando todos están coludidos, cuando la corrupción y la violencia ha carcomido a Detroit. Pero en el fondo de todo eso, ya para acabar un poco con este punto, pero en el fondo de todo eso es que esta gran corporación quiere prácticamente crear una nueva ciudad. Exacto. ¿No? Destruir la vieja Detroit, como le llaman ahí, ¿no? The Old Detroit. Y crear esta nueva gran metrópoli que se va a llamar Delta City, que va a ser una nueva ciudad completamente limpia, ¿no? Que de pronto recuerda como a, ¿sabes? Como a estas políticas de Giuliani en Nueva York, ¿sabes? Como de vamos a limpiar toda la ciudad, ¿no? Vamos a limpiar la ciudad del crimen y de la maldad, ¿no? Ese es el verdadero interés de fondo de la corporación, y claro, es para hacer mucho más dinero. Mucho dinero. Que además es esta idea de la fachada. Delta City es una imagen. El punto es que la inversión se crea a través de una imagen de limpieza, una imagen de seguridad. No importa lo que las entrañas esconden mientras el frente se vea brillante y bonito y lindo. Y ese es el desmadre. Cuando al principio de la película, en una escena muy cómica y muy violenta, matan a un ejecutivo por un error del ED-209, que es tal vez la máquina más entrañablemente estúpida de toda la historia de la ciencia ficción. Cuando masacran a este pobre ejecutivo, el ejecutivo se desparrama muerto, sangrando sobre la maqueta impoluta blanca de Delta City, dando esta imagen de que esta ciudad y esta fachada brillosa y hermosa está bañada de entrada en sangre. Claro, y cuando tienes al viejo, ¿no? Al presidente de la empresa, que le dicen el viejo, ¿no? El viejo, está ahí, entonces dice, me has decepcionado, Dick Jones. Y entonces llega Dick Jones y entonces llega Miguel Ferrer en este otro personaje, donde llega y le dice, oigan, tranquilos, tengo una nueva iniciativa que podemos usar con un nuevo robot, una nueva fuerza. Y entonces dice, sí, cuéntame más. Y dices, güey, acaban de masacrar a un cabrón en el escritorio. Tu compadre con el que estabas bromeando en el elevador está caliente, sangrando ahí junto a ti. Alguien dice por ahí, llamen a unos paramédicos cuando casi lo parten a la mitad. Está completamente deshecho. Está deshecho. ¿No? Que esa es la otra parte que también tienen las películas de Verhoeven, que es, hay una ultraviolencia constante, muy ¿no? Cabrona, sí, entonces, muy cada cabrona. vez que se da un disparo en una película de Verhoeven es porque va a haber así, vas a ver el impacto sangre, de la bala, va a haber destrucción, vas a ver cómo explota. O sea, ese güey ha gastado en efectos prácticos para ver que los balazos se vean reales.
que es una cosa muy cabrona y que ahorita agradeceríamos. Ahorita muchas películas están peleando con los estudios por encontrar la clasificación en Estados Unidos de PG-13, para mayores de 13 años, que eso abre el mercado muchísimo, pero PG-13 ya te cierra el mercado a muchísimas otras personas. Por eso las películas de superhéroes nunca tienen este rating. Por eso Deadpool, cuando lo logró, fue como, oh, qué cabrón, vamos a ver balazos en serio. En ese entonces... Logan también. Verhoeven le valía madres. O sea, ese güey es... A ver, Tristar o creo que es Tristar el que produce Robocop, creo. Pero bueno, le decía a la productora... Era en todo Orion. Caso, Orion, ajá. Orion. Oye, pues mira, tengo este pedo. Mi budget es de 13 millones. ¿Qué tranza? Tengo esta historia. Y le decían, pues bueno, vas, cabrón. Pues igual y sí se vende chido, porque la acción era violenta y era así. Digo, nadie pensaba que iba a ser tan violenta. Al punto en donde muchísimos años después, en Canal 5, la escena de la ejecución de Murphy... ultra violenta, que es tortura y ejecución y mutilación con escopetas, fue censurada. Sí, no se veía, no veía. la pasaban. Que de hecho, yo la primera vez que vi Robocop la vi en Canal 5 y esa escena no estaba, y después la volví a ver en un VHS y pasa en la escena en donde le revientan la mano a Murphy, que es con una escopeta, cabrón. y es brutal. Y fue como, cabrón, Ay, yo no recordaba eso, ¿no? Porque no lo había visto. No lo habías visto. ¿No? Y si quieres, vamos para avanzar, vamos a hablar del otro gran tema que toca Robocop, que es como este dilema de qué es ser humano en realidad, qué nos hace humanos, ¿no? Y qué define la humanidad, ¿no? Como dices, cuando llegan ahí y destruyen a Murphy, ¿no? Que además lo hace esta banda liderada por Kurtwood Smith, que hace un personajazo. O sea, Red Foreman de That 70 Show, para los que no se acuerdan del nombre de Kurtwood Smith. Es un brillante villano, sleazy, mierda. Es un hijo de puta en la película, ¿verdad? Periquero, violento, hasta caricaturescamente violento, pero que le sale muy bien, o sea, muy bien. O sea, como esos grandes villanos de la acción noventera que eran, en serio, unas caricaturas, pero este cabrón, o sea, sí lo ves. Y que sí se siente justo como lo que decías, como en esta influencia de Venomayer, como de Frank Miller, como de los cómics, como un villano así. Villano ¿no? real. Malo hasta el tuétano. Y bueno, ahí es donde ya entonces, después del fallo del Ed 209, cuando mató a uno de los ejecutivos, llegan y entonces toman el cuerpo de Murphy, ¿no? Destruido completamente, y entonces cuando llega Miguel Ferrer y dice, oye, tal vez podemos usarlo para nuestro experimento, y se transforma en Robocop. Exacto. Que es la idea. El Ed 209 era de entrada un robot, controlado con un pequeño panel, ajustado, pero totalmente automatizado, puede ser un robot. Robocop es un cyborg, es mitad humano, mitad máquina. Sí. Hay algo de hombre que sigue ahí. De hecho, una de las discusiones que tiene el personaje de Miguel Ferrer, el ejecutivo a cargo del proyecto de Robocop, con los científicos, es sobre el brazo, porque una de las científicas, con un gesto de compasión, llega y dice, logramos salvarle un brazo. Sí. El brazo que no le habían volado a la mitad. Y llega Miguel Ferrer y le dice, ¿qué chingados queremos? Ponle la aleación de titanio, quítale el brazo. Y ya la chava nada más... pero eso va a retrasar, no sé, quítaselo. Quítale el pinche brazo, ¿por qué queremos ese cacho humano? Entonces hay cachos muy selectivos de lo humano. En particular, lo que nos da a entender la película es que el sistema digestivo es humano. Este sistema digestivo muy básico alimentado por Gerber. Entonces, de las funciones humanas le dejan ciertas formas de la cara, la vista, pero mejorada. Y básicamente el comer, digerir y cagar. Las funciones más básicas, idiotas y reflexivas del ser humano son las que les dejan, y el resto lo reemplazan con aleaciones de titanio. Sí, básicamente solo dejan la cara de Murphy, que en realidad solo podemos ver su bello mentón y sus bellos labios. Su hermoso mentón y sus bellos labios. ¿Se acuerdan de Calamardo Guapo? Ajá. Murphy es Calamardo Guapo. Peter Weller no es un hombre guapo. No. Pero cuando le ponen el casco, su mentón se vuelve el mentón de Superman. Es hermoso. De Batman. Exacto. Es como el encuentro de Ed Wood con Bela Lugosi. Después de que se muere haciendo Plan 9 del espacio exterior, encuentra un doble de Bela Lugosi perfecto del mentón para arriba. Entonces lo tiene poniéndose la capa sobre la boca toda la película, porque solo los ojitos son exactamente iguales. No, la belleza de Peter Weller está en su hermoso mentón. Y que en sus bellos labios. En sus hermosos labios frondosos. Y que ahí, como dices,
dices, ahí está esta reflexión de lo que es ser humano, ser máquina, porque él, a pesar de que borraron su memoria, tiene ahí estos recuerdos de su familia, tiene estos destellos de su familia y de los hombres que se la quitaron, porque al haber acabado físicamente con su humanidad, pues lo dan por muerto. Lo dan por muerto, le borran la memoria, entonces acaban con su familia, le quitan su familia, ¿no? Sí. Que después hay una escena terrible cuando va a su casa y está ya la casa abandonada y encuentra estas fotos y entonces... Que él no se acuerda de su dirección, le encuentra por ser máquina investigando en los archivos y al ver eso le llegan estos flashazos porque él dice... no los puedo recordar, pero los siento adentro de mí, que es una forma muy rara de recuerdo que tiene esta máquina que tiene archivos. Pues él puede archivar caras, rostros, situaciones, puede grabar cualquier parte de su vida, pero no puede recordar a su familia. Y que tiene esta parte del cuando, sí, justo que dices una máquina, no los puedo sentir, que una máquina, justo ahí es donde te pone la mitad de la máquina humano, los puede sentir. Siente, no nada más graba, sino como siente. Y esta otra también, la parte donde vuelve a poner este dilema sobre lo que es ser, lo que nos hace humanos y lo que nos hace, o lo que nos vuelve máquinas, ¿no? Que es una parte en la que, en una historia en la que tienes policías, ¿no? Que los policías y los militares podríamos decir que son personas que responden a comandos y que tienen, ¿no? Y que sería lo más cercano a una máquina, por decirlo de alguna forma. Obedece directivas. Exacto. ¿No? El Robocop, cuando sale a la calle a sus primeras misiones a combatir el crimen, demuestra que en ese Detroit podrido tiene más humanidad que la humanidad. Ajá, ¿no? Llega y entonces dice, agarra a unos que van a violar a una mujer y entonces dice como, oye, pero algunos lo quieren sobornar o no lo quieren, ¿no? Extorsionar. Y él es como... Y le dice, no, oye, yo trabajo para Dick Jones, es tu jefe, y el güey le vale madres. Lo arresta, no lo mata, a pesar de que ya ahí está mostrando ciertos rasgos de venganza personal. Una de las primeras, no la primera misión que hace Robocop, digamos, sino una de las primeras es una toma de rehenes en la oficina del alcalde de la ciudad, ¿no? Del alcalde de Detroit. Y hay un empleado emputado que agarra una metralleta, o como le llaman en Estados Unidos, un lunes. Sí. Y el güey está encabronado y amenaza con matar al alcalde, mata a un güey. Y dice, quiero mi puesto de nuevo y no quiero que me quiten mi salario y quiero que me den un coche que gaste esta madre. Y ahí topas la diferencia entre la frialdad de Robocop y la humanidad totalmente deshecha que está ahí trabajando y rogando por su futuro en una ciudad despiadada. Estos güeyes están desesperados y tienen armas, pero son unos idiotas y son violentos y son compulsivos. Y Robocop, en vez de eso, es perfecto con los niños, da consejos, camina derecho, es totalmente imparcial, ¿no? Al parecer. Claro, y sus directivas de hacer cumplir la ley, esa directiva lo hace en ese mundo tan podrido, lo vuelve un ente que tiene una visión mucho más humana de la vida que las demás personas que están ahí y que están completamente hechas de carne, ¿no? Exacto. La otra parte que decíamos es cuando él llega a la estación de policías y lleva al jefe, a Kurtwood Smith, lleva ahí al jefe de la banda que había estado matando policías. Él mata policías. Todos lo ven y dicen, lo ven y dicen, ya, es uno de nosotros, ¿no? Es un policía. Escena que sigue con los policías, los policías lo están persiguiendo y les dan la orden de, a ver, dispárenle, mátenlo, y lo empiezan a disparar, aunque él es el que llevó al asesino de policías, y aunque va en el mismo coche de su compañera, que es la compañera de ellos, a ellos les dicen, tienes que dispararle, y le disparan. Lo que te dice aquí, ¿quién es la máquina? ¿Quién es la máquina? ¿Quién es el que obedece órdenes y quién es el humano en verdad? Y cuando los policías están acribillando a Robocop, el flashazo de la forma de filmar eso es exactamente igual que cuando lo acribillan los criminales. Que eso es como un recuerdo muy cabrón. Este güey va pasando de que lo ejecuten criminales a que lo ejecuten la policía, lo cual borra la distancia entre criminales y lo que dices, problematiza quién es el humano y quién es la máquina. Sí. De nuevo, esa madre, nada más una última cosa sobre eso. Ed 209 es esta máquina que está dada para hacer justicia automáticamente. El asunto del cyborg es que tiene esta parte que es a la que va a llegar al final Murphy, cuando en vez de decir me llamo Robocop o me llamo lo que sea, dice me llamo Murphy,
que es la perfecta aleación de lo humano y de la máquina. Aquí hay como todo este recuerdo de los cómics de 2000 AD y de Judge Dredd y de toda esta idea de como el hombre que puede al mismo tiempo ser juez y ejecutor y la fregada en una sociedad distópica y muy violenta. Robocop, para ser el perfecto policía, tiene que ser esta aleación de máquina con humano, resistente y recta moralmente, pero al mismo tiempo que tiene esta báscula de la humanidad en donde puede llegar al fondo de un asunto. Ed 209 nunca hubiera podido desentrañar toda la corrupción que estaba porque era simplemente un robot. Bueno, ni siquiera podía bajar las escaleras. Ajá, exacto. Tenemos que recordar que no podía bajar las escaleras en uno de esos momentos hermosos de los efectos especiales de Tippett, ¿no? Como... Que justo eso, o sea, Phil Tippett hace los efectos especiales junto con Rob Bottin, que Tippett es el que hizo los efectos especiales, muchos de los efectos especiales de stop motion para la trilogía original de Star Wars. De Star Wars, o sea, ¿se acuerdan ¿cómo se llaman? Los Tauntauns. Los Tauntauns en Empire Strikes Back. Ah, un chingo de las peleas, bueno, la gran pelea de Hoth, todo el asunto del Imperio, de los AT-ATs caminando, de todo eso es stop motion hecho por este pinche genio que es sí, y es un pionero de las nuevas técnicas de animación, ¿no? Que cuando pasó del stop motion al go motion con los AT&Ts, que era una técnica en la que el movimiento tenía que verse mucho más fluido. Exacto. Porque el stop motion en estas cosas en las que son imágenes estáticas no tienen un movimiento tan natural, tan fluido, exacto. Tan fluido. Entonces él fue de los primeros en empezar a hacer estas nuevas técnicas y que al final era parte de lo que se iba a hacer en Jurassic Park, que al final terminó haciéndose por CGI, ajá, pero él terminó siendo supervisor, ¿no? de que hiciera, porque él había desarrollado estas técnicas en las que los movimientos se hacían muy reales. Entonces en CGI también no, las computadoras no te dan ese flujo, no te dan ese movimiento nada más porque le des clic, ¿no? Exacto. Tienes que crear ese una idea, una sensibilidad para el movimiento. Ahí esa es la cosa que hay que decir como de Robocop, que tiene todas estas temáticas muy profundas de crítica al poder, de crítica al gobierno, de una crítica como paranoica al capitalismo de finales de los años 80, de los medios de comunicación, de la estupidez de la televisión, de la gente que se ríe imbécilmente con programas misóginos, de cuestiones de género, porque Robocop es la damisela en peligro a la que siempre rescata a su compañera, es la mujer aquí la que es la heroína fuerte que siempre anda rescatando a Robocop. Sin ella lo hubieran matado 4 veces. Que es, de nuevo, otra de las cosas, otra temática de Verhoeven, que siempre tiene personajes femeninos fuertes en sus películas. Aquí es la policía Luis, ¿no? Pero a lo largo de ahorita de esta trilogía que vamos a platicar, tiene siempre constantes personajes femeninos muy cabrones y muy fuertes y muy interesantes, y esto hasta el día de hoy, hasta la última película que hizo él con Isabelle Huppert, es un personaje femenino complejísimo, muy violento. Verhoeven siempre tuvo esto, y en ese sentido sí era un punk real. Este güey tenía un empute contra el poder y contra como lo establecido, y también en lo establecido contra los roles de género y los roles sexuales y como todas estas estupideces que estábamos tan acostumbrados a que en la acción fueran normales. Y contra las propias películas de acción. Y contra las propias películas de acción. Y nada más, antes de pasar a la siguiente película, nada más no dejarse mencionar que Rob Bottin también era el otro encargado de aquí de maquillaje en esta película, que es brutal cuando le se quita el casco. Es brillante. ¿no? Murphy, y tiene ahí la cara sobre la parte metálica. Y cuando este villano se cae en los desechos tóxicos, que empieza ya se vuelve un mutante. Ayúdame. Es ¿no? brillante. A mí me aterraba esa parte. Yo veía eso de chamaco y decía, no mames, ¿qué le echaron? ¿Qué es esa madre? Y al final, la parte final, cuando Robocop Murphy tiene que romper sus leyes de Asimov, ¿no? Sus directivas, para poder matar al acabar con Dick Jones, ¿no? Toda esa parte, y cuando va a perseguir al jefe de la banda, que le dice como, esta vez no te voy a arrestar, ¿no? Es lo que termina por demostrar que hay un humano, que hay un humano que quiere hacer justicia sin importar que tenga que romper la ley para hacer justicia. Exactamente. ¿No? Darle la vuelta, ¿no? Encontrar una solución creativa a una directiva, que ese es un pensamiento autónomo del cual era incapaz la máquina. Y como decías, que también hacer justicia a partir de la venganza y matando al güey que le quitó todo. Dead or alive, you're coming with me.
Y ya nada más, o sea, decir eso, que afuera de todos estos aspectos tan densos, temáticos, tan cargados de RoboCop, es una película técnicamente impecable, no nada más en lo que dijimos ya de los efectos especiales, el diseño de audio, que fue premiado con un Oscar. Con un Oscar ya de especial, un Oscar especial. Como el que le dieron a Iñárritu ahorita por el asunto de realidad virtual, eran estos Oscars dados como a proezas técnicas nunca antes vistas. Es el mismo Oscar que le dieron, por ejemplo, a Pixar por Toy Story, que era la primera película grande, o sea, largometraje hecho completamente con computadora, de animación por computadora. Y bueno, la edición de sonido es una pinche locura. Sí. La edición de esta película es una locura. Estuvo nominada a los por edición y por mejor sonido, que esos no los ganó. Después le dieron el especial. El de edición de sonido, sí. Pero es una película así impecablemente hecha. Es extrañamente brillante la manera de filmar de Verhoeven para esta temática, en donde no se tenían estos lujos, como esta fineza de la edición, esta fineza de la dirección, sí, esta fineza de la actuación. No eran unas cosas tan comunes en la acción ochentera. Aquí estamos hablando de Chuck Norris, con todo el respeto, sí, al hombre indestructible, pero no eran estas... No, una película... Sea, esta fineza de película. Como dices, una película impecable, ahí con la música de Basil Poledouris, ¿no? Como que es increíble. De Conan, que después sería la música de Starship Troopers, una música muy épica. Ajá. Y que además dejaría un legado, construiría una franquicia que daría para 3 películas, 4 películas, sí, cómics, donde, por cierto, ya la influencia de Frank Miller se lleva al guión, que Frank Miller trabaja en el guión de RoboCop 2, el guión de RoboCop 3, y termina haciendo ahí después los cómics de RoboCop, que no nada más se quedan las influencias, sino que también lo incluyen ya después. Está muy cabrón. RoboCop creó franquicias en ese momento en donde... O sea, las franquicias no se planeaban de antemano. Uh-huh. Y Verhoeven estuvo feliz con nada más hacer eso. Dijo, tengan este enorme contexto, este enorme mundo inexplicable, tengan unos rebeldes en Acapulco y un Detroit cayéndose a pedazos, y les dejo todo lo que le dé hilacha a su imaginación, y pues nos botó la cabeza. Ahí nos dejó RoboCop. Y después 3 años después... 3 años después, o sea, apenas 3 años después, uh-huh, este pinche loco vuelve a ser una maravilla. Hace otra película de ciencia ficción, ¿no? De hecho, mucho más clavada en ciencia ficción, y nos regala en 1990 Total Recall. El Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro, así se llamó en... ¿Qué pinche título? Fue Total Recall. Difícil de traducir. Vamos a ver. A ver, tenemos en el futuro. Ok, es Marte. ¿Se está vengando de algo? No, realmente no, pero suena chingón. Ramírez, eres un genio. Sí, suena chingón ese título, El Vengador del Futuro. Suena bien reata, y yo me acuerdo cómo se veía eso en la portada de Videocentro, como con este simbolito extraño azul en medio, El Vengador del Futuro, la cara de Schwarzenegger. La cara de Schwarzenegger a la mitad. Marte, así decías, ay, cabrón, ¿qué es esto, güey? Que bueno, el título en España, Desafío Total. No sabía que ese era el título, qué maravilla. O sea, ni siquiera le pusieron como... Algo mucho más críptico ahí. Recuerdo Total suena bien culero, la neta. O sea, la traducción, madres. La traducción literal estaba... Recuerdo Total. Sí, El Vengador. Habría que pensar si esa película, sin ese título... que es un pésimo título, es una pésima traducción, pero sin ese El Vengador del Futuro nadie lo hubiera visto, exacto. Quizás nadie lo hubiera visto, ¿no? Total Recall de 1990, que está basada en una historia corta de uno de los más grandes autores de ciencia ficción, Philip K. Dick. For You Wholesale, exacto. Ajá. De P. K. Dick, pinche maestrazo que extrañamente no está entre los 3 de la ciencia ficción, los 3 grandes, los 3 padres, que son Arthur C. Clarke, Isaac Asimov y Heinlein, del cual hablaremos después. Pero para mí P. K. Dick es como el epítome del escritor de ciencia ficción versátil, demente, y que tiene en estos cuentos una inventividad maravillosa. Verhoeven agarra este cuento y hace otra cosa. Sí, que probablemente, como dices, no está dentro de no es de estas historias de ciencia ficción clásica, es más hacia el cyberpunk, más hacia la locura ya
de las distopías ya. Y esta madre muy de Pekka Dick, muy paranoica, muy de esta madre que, puta, ¿qué es la realidad? No sé si me implantaron un sueño. Muy de la época, que es muy diferente de Asimov y de Arthur C. Clarke, muy de la época de la ciencia ficción de los años 70, después de la psicodelia y de las drogas que transforman la realidad. Estamos que hablando tiene de New Age, ¿no? el constante cuestionamiento a qué es real, qué le llamamos realidad. ¿Qué estoy viendo aquí? Y bueno, ahí está. Ya se llevaba mucho tiempo ya construyéndose esta película. El guión ya se tenía por ahí desde hace un buen tiempo. Había pasado por ahí gente como Cronenberg. Cronenberg había barajeado para tomar el... Qué cabrón, porque además Total Recall tiene un implemento de body horror muy cabrón. Órale, qué chido. Había estado por ahí. Cronenberg tuvo por ahí un acercamiento un buen rato con el proyecto, pero al final no se hizo y llega Verhoeven y toma ya el guión, además, un guión escrito por Dan O'Bannon, así. Dan O'Bannon. Puta leyenda. Él que coescribió Alien, el octavo pasajero. El encargado, el que iba a ser el encargado de adaptar el Dunas de Frank Herbert para Alejandro Jodorowsky. Ese enorme mito de proyecto que algún día tendremos que hacerle un programa especial para Dune. Y tenemos que hacer un programa especial para el Dune de Jodorowsky, más bien enfocándonos en todo lo que permitió hacer después, o sea, en todas las cosas que salieron después. La mezcla de Giger y de Dan O'Bannon para Alien, por ejemplo, salió de ahí, ¿no? Sí. Pero Dan O'Bannon es un personaje esencial, que en Alien hizo una cosa impresionante y que aquí adapta un cuento de Pekka Dick que también tenía un título, por cierto, ahí problemático en problemático, español. Exacto. ¿Cómo eran así? ¿El correcto sería? El correcto sería... Bueno, no, pero era podemos recordarlo... al por mayor. Podemos recordarlo por usted al por mayor. Ajá. Ese es el título correcto. Ahora suena bien culero. Suena horrible. El título que suena mejor es podemos recordarlo todo por usted. Esa ahí suena mejor. Bueno. Pero tiene esta cosa de la venta, pues de la venta del recuerdo y de la venta a granel de recuerdos. En el cuento de Pekka Dick, la diferencia aquí es que al final, cada vez que Douglas Quaid, el personaje principal, va a buscar una memoria en estas Recall Enterprises, cada vez que le implantan una memoria descubren que la que le implantaron pues en verdad sí había sucedido, sí había sido un espía en Marte y al final del cuento sí había sido un niño que se enfrentó a una invasión alienígena. Entonces, bueno, esta parte del cuento en donde en verdad todo lo que le ponen a este güey sí le había pasado en verdad, la transforma Dan O'Bannon para darnos una lectura completamente distinta. La película va de un hombre, Douglas Quaid, que tiene un trabajo de mierda, es un obrero, es la base más baja, fortachona de la escala social, los que construyen, no los que piensan, no los que están haciendo los grandes esquemas del gobierno, y que está obsesionado con Marte. Entonces, por su obsesión con Marte, tiene una esposa hermosa, tiene un trabajo fijo, tiene un departamento con pantallas. Yo no sé por qué se queja tanto si es Sharon Stone en 1990. Que es un poco raro también que sea un obrero, un obrero de construcción, porque está martillando todo el día y que tenga esa casa. Tiene esa casa y es medio raro. Un poco tonto también. Un poco tonto el personaje, es un poco idiota, un poco obtuso, musculoso, ¿no? A eso se dedica, a poncharse. Y bueno, exacto, si tuviera Instagram sería de gimnasio. Sí, además ahí tienes al Schwarzenegger de los 90 que estaba hecho un toro. Toro, total toro. Y bueno, este obrero tiene una obsesión con Marte, sueña con Marte, ve noticias de Marte, todo el tiempo está viendo lo de las rebeliones en Marte, piensa en Marte, quiere ir a Marte y de repente se topa con un anuncio en el metro, chabacano, que hablaremos después. Se topa con un anuncio en el metro de esta empresa Recall Enterprises que te implanta una memoria de que fuiste a cualquier lugar, a Marte, a los aros de Saturno, a Plutón, a viajar en un espacio intergaláctico o a ser el emperador de la Vía Láctea. A las playas de Saturno, que a las playas de Saturno, que son la puta hostia, de Tulum, espérate. Y entonces te implantan este recuerdo que es como algo verdaderamente vívido y pues ya te despiertas, vas en tu casa y tú piensas que fuiste a Marte. Entonces va a esto y de repente le dicen, oye, tenemos un pequeño aditivo acá chingón, ¿qué tal que qué es lo que se queda igual cada vez que vas de vacaciones? Lo que siempre es igual cuando vas de vacaciones eres tú. ¿Por qué no te cambiamos un poco? ¿Por qué no en vez de ser este obrero imbécil eres un espía
transplanetario, qué tranza. Entonces el güey dice, órale, eso suena chido, espía, que no sé qué, y le meten esta ficción de que era un espía en la memoria, algo sale mal. Le meten a una morena. Él ve una morena de fuego ahí con la que ya había soñado antes, que tenía sueños recurrentes con ella, incluso su esposa está celosa de ese recuerdo. Ve que esta morena que él había soñado tanto tiempo, en verdad le están implantando ahí empieza la paranoia, algo sale mal, y de repente los doctores dicen, bueno, no, es que a este güey ya tenía una memoria borrada, en verdad sí ha ido a Marte, se despierta, lo persiguen, y empieza como todo justo este thriller, transplanetario de espías y de traiciones y de viejas civilizaciones alienígenas en Marte, hasta llegar a un final glorioso con cielos azules en el planeta rojo. Esa es la historia de Total Recall, que cambia el cuento de principio de P.K. Dick, volviéndolo vago y aún más paranoico de lo que sí. Tiene, de nuevo, estás en este contexto otra vez donde las corporaciones tienen un enorme poder, como ya lo habíamos visto en Robocop. Aquí hay una enorme corporación que se dedica a minar un mineral en Marte. Tiene el poder no solamente de la industria, ¿no?, que está generando ahí en Marte, sino también tiene el poder del oxígeno que se respira en Marte, ¿no? Entonces, de nuevo tienes otra vez esta enorme corporación ahí, esta relación del poder, ¿no? Ahí. Muy cabrón. Y que también, de alguna forma, controla gran parte de cosas en la Tierra. No sabemos hasta qué punto, porque la parte ahí terrestre queda un poco... Sí, como olvidada, ¿no? Como secundaria. Ahí es bastante raro, porque además te das cuenta que Marte no es esta madre de luz. O sea, dices, ¿por qué chingados este obrero tiene tanta obsesión con Marte? En verdad, la obsesión con Marte no es algo muy saludable. En la Tierra tal vez todo es gris, todo es plano. Pero Marte es claustrofóbico y culero, no es como un lugar de lujo. O sea, claro, digo, es una cosa muy impresionante ir a esa colonia, pero en verdad es una cosa también de obreros. Y lo que se entiende ahí, y por eso Total Recall es como un antecedente de Moon, de Duncan Jones, lo que se entiende más o menos es que lo que se extrae es como un bien energético. Sí. Hay algo, esta empresa tiene algo de que el triberium, o una madre así se llama, pues es como una cosa que sirve como energía en la Tierra y que se importa y que produce muchísimo dinero, al punto en donde esta corporación, mientras siga mandando triberio, a la Tierra le vale madres lo que haga en Marte. Y entonces estos güeyes llegan y pues ya están cobrando el oxígeno. Que básicamente es como también que como de pronto los gobiernos se hacen bien pendejos en la Tierra, ¿no? Cuando tienes una gran mina en África donde sacan diamantes, hagan lo que quieran. Mientras... O componentes para tu iPhone. Exacto, pantallas, cristales para la pantalla. Pero bueno, sí, tienes esta gran mina ahí, esta gran colonia ahí, que básicamente lo que te dicen es una colonia que ha crecido a base de trabajadores. Exacto. Y como es una cosa ahí tan, pues básicamente donde solo se va a trabajar, se ha convertido ahí en una cosa sórdida donde solo hay apuestas, solo hay prostíbulos, ¿no? Y donde todo es sórdido, túneles, naranja, ¿no? Están haciendo túneles todo el tiempo, ¿no? Claustrofóbico, encerrado. Se siente como muy chico, pero muy grande. Es algo muy culero. O sea, Marte es feo, ¿no? Marte es culero. Y entonces, ya de pronto, cuando el personaje de Arnold Schwarzenegger descubre que hay una conspiración, que hay algo ahí atrás que no sabe bien, porque no entiende, ¿no? No entiende bien qué está pasando. Y entonces ya descubre que también que su esposa que es parte del que Sharon Stone, que debe ser su primera gran película en Hollywood. Después va a ser la mítica Basic Instinct con Verhoeven. Con Verhoeven otra vez. Que aquí se ve así, es espectacular. Sharon Stone, ¿no? Y descubre que también su esposa está en este complot, ¿no? Para... transplanetario. En este complot que no entiende muy bien por qué, porque también, como te dicen ahí, no lo quieren muerto, lo quieren vivo. Lo quieren vivo, ¿no? Dices, ¿por qué? No entiendes muy bien qué pedo, no sabes qué tranza. Al final es un complot así bastante inteligente por parte de esta corporación para encontrar a los rebeldes. ¿Quiénes son estos rebeldes? Estos rebeldes nacen en Marte de una sospecha y de una injusticia. La injusticia es que los constructores de estas colonias en Marte son tan culeros y quieren ahorrar tanto varo que ponen un domo que no filtra la radiación. Entonces los obreros que van ahí a chambear están expuestos a una cantidad de mierda horrible y entonces empiezan a mutar. Sí. Empiezan a mutar de una forma rara, les venden el oxígeno, los traen a pan y riata con falta de levadura y entonces pues se están rebelando contra este control férreo de la corporación.
Sí, es una revolución ahí, digamos, proletaria, ¿no? Exacto. Como los trabajadores están viviendo en condiciones terribles, ¿no? Donde solamente los únicos que están beneficiando son los grandes empresarios, ¿no? De esa corporación. Y entonces, a la tierra le vale madre. Y debajo de eso está un elemento de ciencia ficción, que hay algo escondido ahí, hay algo escondido debajo de Marte, que no sabemos bien qué hay. Se dicen que mencionan a los aliens, que no sabemos qué tienen que ver los aliens. Una pirámide. Porque dicen, esa montaña no es una montaña, sino una pirámide, es una construcción. Hay un rumor de que hay un artefacto alienígena que puede causar algo, que de alguna forma a la corporación le da miedo. O sea, le da miedo que se descubra este artefacto. Entonces, la banda que está haciendo esta rebelión dice, bueno, por algo ha de estar escondiendo. Tal vez esta madre sea la clave para sacarnos de la mierda. ¿Qué es esta cosa? No sabemos. Entonces, todos buscan a Quaid, porque Quaid es el doble agente que sabe todo el pedo, pero no sabe nada porque le borraron la memoria. Exacto, está ahí, está él metido ahí, y en un inicio piensas que él es parte de los rebeldes y que lo tomaron esta corporación y que entonces le lavó el cerebro y lo dejó ahí, pero no sabes muy bien por qué lo tienen vivo, ¿no? ¿Por qué no lo mataron? Si era un rebelde, era un terrorista como ellos. Exacto. Además, están ahí todas las noticias todo el tiempo de nuevo diciendo que los terroristas no acaban de atacar. Estos detalles de comedia de Verhoeven, al principio en las noticias llegan y se ve cómo están reprimiendo un levantamiento, pero así con un uso de fuerza excesivo. O sea, a la banda que está en el piso la doble ejecutan así y todo lo pasan en pantalla, y la narradora de las noticias dice, con el uso mínimo de la fuerza se reprimió esta... Y dices, ¿qué pedo? O sea, estás viendo cómo los masacran, y ese es el tipo de humor y de crítica, de crítica a los medios de Verhoeven. Y cuando están viendo las noticias que está en la casa de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Después de tomarse una malteada. Y entonces está esa, y llega Sharon Stone y le dice como de, ya tú siempre pensando en Marte, voy a apagar la tele, y apaga la tele, y donde están pasando cómo están ejecutando a personas, la quita y de pronto hay un lago prístino. Un lago plácido, así con unas montañas, así como... que son esos detalles así que tiene... Y pajaritos. Que tiene Verhoeven, así de, güey, que acabas de quitar eso para poner Yellowstone o no sé qué está ahí en tu pantalla. Que además es una pantalla, que eso es algo muy chingón. Por ejemplo, que hay muy, muy pocas tomas en Total Recall en donde se ve el cielo. Y en general no se ve el cielo, sino anuncios espectaculares en la glorieta de Insurgentes. Que ahorita vamos a platicar de eso. Pero en verdad toda la película es profundamente claustrofóbica. Siempre pasa en interiores, siempre muy cerrado. Y hay una sensación de que todos están adentro de una ratonera. Que eso es un poco el futuro que está diciendo Verhoeven. De cualquier manera estés en donde estés, sea trabajando aquí en la Tierra con estados establecidos, o sea trabajando en un planeta ya totalmente tomado por una corporación, el trabajador de piso va a ser una persona aniquilada, así totalmente suprimida, sin ningún punto, sin ningún punto en la vida. O sea, de repente este güey dice, quiero ser alguien, y Sharon Stone le responde, bueno, pero ya eres alguien, eres el hombre que amo. Y él obviamente no va a hacer eso porque no es suicida, pero no le dice, bueno, eso no me basta. O sea, yo necesito algo más. Son gente drenada, vacía, que en el cuento de P.K. Dick lo dice así. Quaid veía por la ventana a la gente pasar y decía, en poco tiempo me tengo que unir a la puta marabunta. O sea, no soy nada. Sí. Que eso está muy, muy claro en la primera parte, y es muy chingón, como dices, como esta parte en la que él no se siente... Para empezar, él siente que está hecho para algo más, ¿no? Y no sabe muy bien qué es. Que no ha crecido toda esa musculatura por nada. Exacto. Que además tiene también, de nuevo, otra vez este humor raro de Verhoeven cuando está martillando en ese lugar. Y el güey, está martillando y está mamadísimo. O sea, es Arnold Schwarzenegger. O sea, es músculo sobre músculo. Y el güey que tiene al lado a su compañero obrero es un gordito pelón que está también ahí martillando. Y es como, güey, que no te das cuenta que tú estás en... O sea, que otra liga, güey. Así. O eres Mr. Mundo o eres un levantador olímpico de pesas, pero no eres un pinche obrero. No eres ese obrero, exacto. Y son estos detalles. Y como dices ahorita, uno de los datos también muy chingones de esta película es que se grabó buena parte en México. ¿Sí? Se grabó en los estudios Churubusco. Así es. Que esos son los sets interiores de Marte, que son muy, muy, muy chingones. Y que dices todos como esta cosa oscuro, polvoso, rojo. Metálico, rojo, ¿no? Y tiene estas escenas espectaculares en los exteriores, bueno, en el metro y en la glorieta de Insurgentes. En la glorieta de Insurgentes hay un momento, la oficina de Recall está en el edificio del Infonavit que hizo Teodoro González de León, que está por allá en Insurgentes Sur. Bueno, por ahí por la colonia
Insurgentes Inn o Guadalupe Inn, eso, en la Guadalupe Inn. Y es esta entrada como enorme, no sé si han visto el Colmex, que son como estas fachadas de piedra, como cincelada, enormes, muy frías. Y esa entrada, la entrada a Ricoh es la entrada del Infonavit. Que es toda la referencia arquitectónica de Total Recall es como como estos grandes geométricas así brutalistas, ¿no? De arquitectura brutalista, con grandes bloques de concreto, ¿no? Todo es así. Y tienes la escena cuando que además tienes estos cortos cuando va entrando al metro y de pronto la empiezas a ver y dices, estos anuncios se me hacen conocidos, ¿no? Estas escaleras son muy conocidas. Grabaron parte en Chabacano, en Metro Chabacano y en Universidad. Entonces cambiaron todos los letreros con la señalización en español, lo pusieron en inglés, pusieron a muchos extras güeros. Sí, para que balancearan. Aún así, cuando se fijan en hay mucho bigote. Hay más bigote de lo normal de los extras gringos. Mucho bigote, unos cuantos morenos filtrados por ahí. Y entonces pintaron, los pintaron o le pusieron algo encima, pero los carros de los vagones del metro son grises. Son grises, pero son grises. Exactamente. Si se fijan en los vagones, además está cabrón, porque pues fue hace 20 años, bueno, casi 30 años, 27 siguen siendo los años, mismos. Siguen siendo exactamente los mismos. Era la época, más o menos, cuando Carlos Salinas de Gortari también estrenó los famosos Pacers, los peches, los peceros, y dijo, no, pues estas madres van a durar 5 años, pero no contaba con el ingenio mexicano del parche con soldador y que esas madres 30 años después iban a seguir andando como pequeñas máquinas mortales que son. Pero en fin, hacen los mismos vagones del metro. Son los mismos vagones. Ajá. Y cuando entra el metro, ves así, o sea, ves el vagón al que nos subimos todos los días. Ay, son los asientos. ¿No? Solo tiene unas pantallas pegadas a los tubos, ¿no? Porque, claro, es como esta idea de las noticias están en toda parte de la cosa mediática, que ahora en los metrobuses ahí están las pantallas todo el tiempo, ¿no? Y que son anuncios. Ajá. Horribles anuncios de espantosas madres, que además son anuncios, que esa es la cosa cabrona. En el metro, en las pantallas de Verhoeven, no hay como una cosa importante o son comerciales. Pública. Son puros comerciales. Y eso, que son de Ricoh. De Ricoh, exacto. Y eso es bastante brillante, porque además son comerciales de perspectivas de pobreza, que es la misma madre que te ponen en los metrobuses de esta madre. Necesitas un crédito, sin aval, sin nada, dinero inmediato para pagar tus deudas, o anuncios de la Universidad de Insurgentes, con todo el respeto a la Universidad de Insurgentes. Perdón, no es cierto, no hay respeto a la HH. A la HH, Universidad de Insurgentes. Pero son anuncios que están hablando hacia cierta idea de como desesperación monetaria o de idea de como ascensión social y esta cabronez muy densa del metro que te está sesgando al tipo de banda que ese es básicamente el punto de cualquier comercial. Y que es también lo que está en Robocop. Y en Robocop también está cuando están los comerciales de este gran coche enorme. Ajá, así de... Exacto. Sí, que era 6000 UX, no me acuerdo el modelo, ¿no? 6000, ajá. Que es también los comerciales aspiracionales a tener un coche y ser un hombre de verdad con esta gran lata. Enséñale a tu familia qué es la destrucción nuclear. Ajá. No, pero lo que dices, o sea, el pedo aspiracional y el pedo a lo que puedes llegar. Aquí el anuncio en el metro es: no te puedes pagar una vacación a las playas de Saturno. Tulum ya no existe. Y entonces. Acapulco está tomado por unos rebeldes, ya sabemos. Unos rebeldes. Lo que puedes hacer es recordar esa madre, que en el cuento de Philip K. Dick, el punto que está haciendo, y por eso es tan pinche revolucionario, piensen ustedes, cuando van de viaje ahorita, en esta época demente de las selfies y de tomar fotos, el recuerdo de tu viaje es un recuerdo dado por madres factuales, pues. O sea, tienes la prueba, las evidencias físicas de que fuiste esa madre. Y las fotos particularizan esta cosa. Cuando tu memoria se borra y esto te queda esa madre y decir, bueno, yo ya pisé ahí. No es tanto el haber ido, no es tanto el ir, sino el haber ido. Y lo que decía Philip K. Dick en su cuento, y esto que es bastante impresionante, es, ¿qué te importa? Si no te vas a acordar de que nosotros te implantamos este recuerdo, si te voy a dar boletitos de metro, te voy a dar tu pasaje, te voy a dar esta madre, todo lo que vas a vivir, te vas a acordar perfectamente y no te vas a acordar que te lo implantamos. ¿Cuál es la diferencia? Y además la otra parte que es la que dice como... Lo único que hay en tus vacaciones es que siempre eres tú. Qué pinche aburrido ser tú mismo todo el tiempo. ¿Por qué no puedes ser alguien más chingón? O un espía, o no sé, un playboy. Exacto. No, eso también está muy cabrón, que eso lleva al dilema de realidad, o sea, al dilema que está debajo de Total Recall que pone Verhoeven ahí y que viene desde Philip K. Dick, que es
qué define la realidad. Ya no es qué te define ser humano, sino qué define la realidad, qué es real. ¿Qué es real? ¿Es un recuerdo que haya pasado? Los recuerdos también ya se pueden implantar. Es el futuro, te podemos poner un recuerdo. Entonces, ¿qué hace real? ¿Cómo no sabes que estás viviendo en un sueño? Que es también la tesis de sueñan los robots como ovejas eléctricas, que está un poco la tesis de Blade Runner, de qué es lo que te hace humano, qué es lo que es real, cómo sabes que no eres un robot. Aquí es cómo sabes que lo que pasó, sí pasó. O lo que está pasando, está pasando en realidad. Y es muy cabrón porque Verhoeven, en el centro del pensamiento de este director, está el desmadre del deseo. El deseo, lo que deseas, por definición, el deseo tiene que estar incompleto. Una vez que culminas el deseo, ya no es deseo. Solo se puede desear lo que no se tiene. Entonces, el deseo es esta madre que siempre estás persiguiendo y que nunca vas a alcanzar. Es una madre en sí irrealizable, es pura ficción. Pura masturbación, pues, pura madre mental que tienes ahí. Y el desmadre de Verhoeven es que siempre estás persiguiendo ese deseo. El deseo de Douglas Quaid es ser otro, estar en otro lugar, tomar otra madre. Y ahí hay una crítica muy cabrona como a la insatisfacción, a un desmadre, primero como masturbatorio masculino, como este desmadre, necesitamos hacer un viaje de ego, esta madre en donde sentirnos que salvamos a la gente, que salvamos a la damisela en peligro, que llegamos a eso, que el mundo está agradecido y que merecemos este encuentro épico sexual con la persona con la que fantaseamos. Y del otro lado también, o sea, en un momento en una oficina de Recall está una chava sentada hablando con el representante y atrás en las pantallas se ve un hombre totalmente musculoso. Entonces todo lo que está diciendo es como estas búsquedas y estas madres de ficciones para realizar las madres que no podemos hacer y que siempre vamos a desear porque todo lo que tenemos no es exactamente lo que queremos y todo lo que queremos nunca lo vamos a tener. Y sí, eso está muy cabrón, ¿no? Está muy cabrón. Y donde pone, que para mí es, creo que la escena, que es una escena increíble, que además originalmente en el guión estaba escrita para hacer un muy breve, y Verhoeven les pidió en el guión que por favor la extendieran, y que para mí se convierte en la escena que define toda la película. O sea, que la define porque no solamente te hace reflexionar sobre lo que ya sabes, sino que le vuelve a dar la vuelta, que es cuando está Quaid en una habitación de hotel, ¿no? Y de pronto llega un doctor, ¿no? Y le dice como de, oye, tranquilo, yo vengo aquí para ayudarte, porque tú en realidad nunca despertaste del sueño. Tú crees que sí, pero cuando fuiste a Recall, empezó tu sueño, y todo esto que has vivido de que te despertaste, que descubriste que eras un espía, es en realidad el mismo sueño en el que te metimos, el mismo recuerdo en el que estás viviendo. Y entonces le dice, ¿pero qué me estás hablando? Le dice, nunca despertaste. ¿Por qué crees que ahora crees que eres un espía? Eso era el chiste, eres un espía. ¿Por qué crees que conociste a esta mujer morena? Tú mismo lo pusiste, querías una mujer morena al principio. Por cierto, yo soñé con ella antes. Güey, entonces lo que me estás diciendo es que es real porque la soñaste. Claro. ¡Wow! ¿Qué pedo con la respuesta? Está muy cabrón. Y luego llega la esposa, llega Sharon Stone a decirle, oye, mi amor, soy me trajeron aquí psíquica. Me trajeron aquí para sacarte porque esto se está poniendo raro. ¿Que y no te recuerda algo? Así, Christopher Nolan con el dilema de esposa y esposo buscándose en los sueños. Ahí está Inception. Ahí está Inception. Y, curiosamente, el doctor le dice, un símbolo para tu despertar es una pastilla roja. Esta píldora roja. ¿A qué te recuerda también? Está Matrix. Ahí está Matrix. Ahí está despertar para volver a la realidad. Y es entonces cuando él llega ahí, entonces le dice... Y duda ahí el Dennis Quaid, duda Schwarzenegger, y entonces se está tomando la pastilla, entonces dice, ok, voy a despertar, y entonces ve algo que le indica que no es un sueño, que es realidad. Que es cuando ve a este supuesto doctor sudar por la frente, y entonces es donde se da cuenta de que en teoría eso no es un sueño, o no es un recuerdo implantado, porque en los sueños implantados, ¿quién suda? Exacto, y además, si no hay riesgo, o sea, lo que le dice el doctor es, me puedes apuntar con tu pistola lo que quieras. Dice, te voy a matar, esto es un sueño, entonces te puedo matar. Y dice, pues me vale madre. A mí no me pasa nada, pero para ti el daño es irreversible, porque yo soy la última ancla que tienes con la realidad. Si me matas el símbolo de la realidad y jamás vas a poder despertar. Y le dice, despertar. Porque yo voy a estar muerto en tu memoria para siempre. Para siempre. O sea, esto te va a hacer más daño a ti que a mí, porque me vas a matar en tu sueño. Que esa es la tercera posibilidad del final. El final puedes pensar, esto
todo fue un sueño y Quaid va a despertar, bueno, va a estar en un taxi hacia su casa y pues va a regresar a su vida normal, habiendo soñado como toda esta madre y teniendo esta madre y no sé cómo va a ser su relación con su esposa a partir de eso. La segunda, esto no es un sueño, en verdad, como en el cuento de K. Dick, despertó algo en él y esta aventura fue absolutamente real y una enorme coincidencia extrañísima. Y tercero, se piró adentro de la máquina, por tal era su apropiación y su deseo, mató a la única persona que podía rescatarlo de esa madre y se quedó para ahí siempre viendo cielos azules en Marte totalmente pirado. Sí, que eso está, o sea, el final donde dice como de, por fin estamos y el cielo azul en Marte, sí, que viene y dice, oye, todo esto tan hermoso, ¿no será otro sueño? Y ya solo se ríe y le dice, dame un beso. Y... bésame antes de que despiertes. Ajá. Eso es brillante y además está muy cabrón porque era lo que te platicaba el otro día, para ir como acabando con Total Recall, sí, que es esta idea, el deseo masturbatorio masculino de las películas de acción de esa época, que era el desmadre de una persona anodina, como somos todos nosotros, el esquema del héroe inesperado, que va desde Harry Potter hasta Luke Skywalker, hasta cualquiera de estos vatos, es un héroe inesperado, y también es este esquema del espía enterrado, que es mucho cualquier película de Steven Seagal, básicamente. Soy un hombre normal, soy un cocinero en un buque, pero tengo un pasado de que soy un Navy SEAL bien verga, nadie se acuerda de eso, pero cuando llega y la mierda toca el ventilador, yo aviento cuchillos como ninja. Soy el hombre escondido, como el héroe escondido, el hombre anodino ahí atrás, que de repente se enfrenta a una aventura extraordinaria que lo hace pasar entre mujeres peleando por su deseo, está como su esposa peleando con su fantasía por él, prostitutas con 3 senos, una posibilidad enorme de como de gente que lo desea todo el tiempo y que lo quiere, y este hombre que acaba salvando un planeta entero y que termina con la chica, con el objeto de deseo, mientras el horizonte se tiñe de azul y todo se ve maravilloso como en un western cuando se van cabalgando hacia la puesta de sol. Todo este esquema es el esquema de las películas de acción que se repiten una y otra vez durante los 90. Y que este güey está poniendo como, ¿qué estás viendo acá? No es una proyección del deseo de Quaid, es una proyección del deseo de todos ustedes, cabrones, que están viendo esta película. Ustedes quieren que este esquema sea siempre el mismo porque ustedes son el mismo cabrón frustrado que soñaría con salvar a Marte. Y eso es brutal, cabrón. O sea, te lo está tirando en la cara. Como... Sí, lo que decíamos, usa el género de la acción para hacer una reflexión en sí misma, o sea, para doblarse sobre sí mismo y reflexionar sobre si las películas de acción, si es lo que queremos ver a Schwarzenegger, el héroe clásico de acción. Si quieres ver a Schwarzenegger tener una misión y romper madres y llegar y llevarse a Doña Conchita. Doña Conchita, llevarse a su amor platónico, ¿no? Y acabar ahí todos bien, todos felices. Si es lo que tú quieres ver, porque es una película de acción. Nada más para ya acabar, que no. De nuevo está Rob Bottin en los efectos especiales, que es impresionante, ¿no? Vuelvan a ver así Total Recall. En serio, vean ahorita. Los efectos visuales son una cosa... Sí, espectacular. Así, desde que se saca el sensor, el GPS de la nariz, de que se lo saca ahí, que ya es un molde de su cara, que se empieza a ver así, todo raro. Arcilloso. Cuando salen cuando rompen las ventanas y se empiezan a ahogar, cómo se empian a hinchar, los ojos se les empiezan a salir. Es tremendo. Es tremendo. Y claro que todo eso nos recuerda a The Thing. Totalmente. ¿No? Que todos sus efectos especiales recuerdan a The Thing. Cuando está ahí, dame la mano. Que además tiene una voz completamente así. Sí. Y está todo babosito. Es todo inquietante así. Y mientras la cabeza del otro güey está como un muñeco. Puta, es espantoso. Sí, y yo creo que el más espectacular de todos, que es cuando llega a la aduana en Marte. Y entonces la mujer empieza a fallar como... El glitch robótico del disfraz. Y se abre la cabeza y está adentro Arnold Schwarzenegger. Que además los dos son efectos prácticos. O sea, ese Arnold no es Arnold, sino es un muñeco de Arnold Schwarzenegger. También es... que también se ve muy cabrón, como brutal, vacío. Y de nuevo tenemos a las figuras femeninas ahí, los personajes femeninos fuertes. Sharon Stone es una espía, ¿no? Muy cabrona, rompemadres, que además tiene total control sobre su cuerpo. O sea, es como esta idea también como del espía, pero que
tiene o sea, controla con el deseo masculino frustrado y esto a todos los güeyes que lo rodean. Ella tiene a su pareja, que es otro de los matones ahí, y al mismo tiempo puede hacer su chamba que implica tener como relaciones sexuales con otras personas. Sí, que es el gran Michael Ironside ahí, el papel de Richter, que después lo veremos en Starship Troopers. Y también está... del que era Dick Jones, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es de nuevo el villano sí, repite. También, de nuevo el villano corporativo es el mismo, güey. Es el mismo. Y de nuevo también está Rachel Ticotin en el papel de Melina. Así es. Que también es un personaje de un femenino fuerte. Totalmente fuerte, exacto. Muy, muy cabrón. Y bueno, pues hay que seguirlos porque si no, esto no vamos a acabar nunca. Nunca vamos a acabar. Lo que pasa es que estas películas dan cada una para hablar horas y en serio, véanlas y explórenlas. Pero de todas maneras, piensen eso. Todas estas películas que vamos mencionando... ustedes han de tener alguna imagen o algún recuerdo ahí, aunque sea lejano de una portada o de algo ahí. Total Recall, aunque sea como este recuerdo lejano, nos hace pensar en otras épocas y en otros momentos. Y si la vuelven a ver ahorita, en serio es una revelación de intensidad y de profundidad política y sobre género y sobre nuestra masculinidad frustrada, muy cabrona, muy pinche interesante, muy densa. Muy y ahora densa. Vamos a la más divertida, cabrón. Por favor, vamos a la última, que ya todos ya... Acá nuestros productores ya están... Nuestros productores están hasta la madre, así dijeron, no nos pagan suficiente para escuchar estas madres. Vamos ya a la última. Starship Troopers. Invasión. 7 años pasaron entre Total Recall y Starship Troopers. Esta película es de 1997. Llega después de que Verhoeven explorara tratar de hacer sus psicodramas sexuales en Estados Unidos, en Hollywood, con resultados desiguales. Primero con Basic Instincts y luego con Showgirls, una película que salió al mismo tiempo que Striptease de Demi Moore y que fue muy poco reconocida. Tal vez porque tampoco no se topaba la ironía tremenda de la actriz principal, que es muy mala, muy, muy mala. Y que Verhoeven le gusta eso, le gusta jugar con actores muy malos, sí. Y es justamente lo que vamos a ver en Starship Troopers. Hay algo, este director es tan cabrón, tan sagaz, que escoge actores para burlarse de ellos y para ponerlos en papeles que representan lo burdo que son. No por nada escogió a Schwarzenegger como Douglas Quaid, porque no quieres ver toda una película sobre un obrero mamado picando piedra, y porque representa también una proyección masculina. Por algo escogió a esa actriz principal tan patética en Showgirls, y por algo aquí tiene a este tridente estelar de Denise Richards, Neil Patrick Harris y Casper Van Dien. Casper Van Dien, que es también uno de los androides más avanzados que hemos visto. O sea, actuar. También es una inteligencia artificial actuando ahí. Que el protagonista sea él, no es casualidad, y es un punto que hace ahí Verhoeven en la trama, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar de rápido de qué se trata la trama, pero es que él sea el protagonista, que quiere ser el soldado. Exactamente. ¿no? Starship Troopers 1997, 10 años después de Robocop. Exacto. Justo esta trilogía se cierra 10 años después, empezando en el 87. Y con Starship Troopers tienes un guión, de nuevo, de Neumayer, el que escribió el guión de Robocop, y que en realidad no hizo ningún otro guión en esos 10 años más que Robocop y Starship Troopers, que ya después él terminaría escribiendo la secuela, dirigiendo y escribiendo Starship Troopers 3, que también se crea otra franquicia. Y escribiendo la película animada que salió hace un año, la de Traitor of Mars. Entonces, Neumayer ya se apropia de esa franquicia que creó Verhoeven, pero él escribe este guión basado en un libro Troopers de Roberta Heinlein. Es muy interesante que esta sea, igual que Total Recall, una adaptación, pero esta es una adaptación totalmente distinta. Si la primera fue como una adaptación de Dan O'Bannon de un cuento de Pekka Dick, una adaptación bastante libre, tomando los nombres y eso, pero bastante libre, esta adaptación de Heinlein es extrañamente literal, que ahí va la sospecha, ¿no? Que tú me estabas contando eso del guión, ¿no? ¿Cómo fue ese asunto? Que cuando le dieron el guión a Verhoeven, que venía justo de Showgirls, que había sido así un fracaso, un petardo, ¿no? Estaba viendo qué iba a agarrar, qué nuevo proyecto iba a haber. Entonces le dan este guión, el de Starship Troopers, y él lo lee y dice, ok, voy a hacer esa película, pero con una condición: que en mi contrato me dejen
meterle mano al guión. O sea, no la voy a hacer así como está. Sí quiero hacerla, pero no la voy a hacer así como está. Y ahí es donde la película se convierte en otra película vista desde el ojo de Verhoeven. Exactamente, porque la novela de Heinlein es una novela muy polémica. Heinlein es un escritor de muy larga carrera, como muchos escritores de ciencia ficción, muy prolífico, escribió muchísimo y fue cambiando sus opiniones políticas con el tiempo. Al principio sí era un liberal demócrata en su juventud. Conforme fue pasando el tiempo y conforme se agravaron los conflictos de los años 60 en la guerra de Vietnam y la chingada, Heinlein se fue volviendo cada vez más conservador. Más de derecha. Más de derecha. Y en un momento empezó a apoyar la guerra de Vietnam y empezó a apoyar una idea que a Trump le causaría una enorme erección, que es la idea de que en vez de tener como democracias plurales, la única forma de asegurar la paz mundial es teniendo una única unidad con un mando único militar. Un estado extremadamente fuerte, inclinado por los valores militares que mantuviera la paz en todo el mundo. Entonces es prepárase para lograr la paz, preparar la guerra y crear estos estados militares únicos. La idea es que todas las novelas de Heinlein, por más chingonas que fueran así en su forma de escribirlas y eso, ya traen esta composta ideológica que trae este cabrón, porque este cabrón no nada más quería como decir, contar una historia impresionante, un space opera, lo que sea, sino transmitir una filosofía. Y Starship Troopers es justamente esta novela sobre su filosofía militarista del mando único. La historia de Starship Troopers, como se toma en la película, es la historia de Johnny Rico. Johnny Rico, un joven, que está estudiando los valores de esta civilización futura en donde la humanidad se unió bajo un mando único militar, que elige todo, que tiene todo el control del gobierno, porque se creó este mando único para hacerle frente a una amenaza externa extraterrestre de unos bichos que atacaron la Tierra. Entonces Johnny Rico es un joven que está creciendo y que decide unirse a la infantería. A su lado tiene a dos amigos, una prominente piloto, que va a ir hacia la Academia de Aviación, y un prominente ñoñazo, que es su otro amigo, que va a ir hacia la inteligencia militar. Entre estos tres personajes hacen los tres ramos grandes de este único gobierno militar: la infantería, la fuerza aérea y la inteligencia. Juntos van a tener este camino en donde se van a enfrentar a los bichos extraterrestres, a la primera invasión de los humanos hacia el planeta de los bichos y hacia el momento en donde va a cambiar para siempre la historia de la guerra entre bichos y humanos. Ese es el esquema básico de la película, el esquema básico tomado del libro de Heinlein. Esa es la historia, y en esta trama declara una película de acción, ¿no? Donde tienes a un protagonista joven y hermoso que se mete al ejército para luchar y que eventualmente van a acabar en una invasión luchando por el futuro de la humanidad. Es una película de acción, pero de nuevo, debajo de todo eso hay una, o arriba, no sé, ¿no? Hay una capa que, a diferencia de las otras dos películas, en donde todo el tiempo es en el guión, en el argumento, se está entretejiendo esta crítica hacia las corporaciones, crítica hacia el poder, ¿no? Está ahí entretejiéndose todo el tiempo, y las referencias son más claras, son más profundas, sobre todo en Robocop, ¿no? En esta película toda la trama es una trama lineal, en donde prácticamente estás viendo eso, la aventura de un joven que va a luchar por el bien de la humanidad. Eso es todo. No hay ninguna otra cosa por ahí, no hay ni un giro. Secretos, no estás viendo ahí como claramente qué te está diciendo el director, y eso fue lo que confundió tanto a la gente en el 97. Contábamos así, estábamos recordando, y un amigo me estaba contando cómo fue con su madre a ver la película, y que su jefa, que es una argentina que vivió la dictadura y eso cuando niña, de repente lo llevó a ver esta película y dijo: oye, cabrón, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás viendo estas madres políticas fascistas de Estados Unidos? ¿Qué tranza? Esta es una película con un claro mensaje militarista fascista. La película empieza con una clase de filosofía en donde sale este gran actor, Ironside, Michael Ironside. Michael Ironside. Que aquí hace el profesor de... Exacto. Y bueno, la clase de filosofía está diciendo: la humanidad la destruyó el pensamiento postestructuralista, el pensamiento, las humanidades, todo el pensamiento de las humanidades,
que pensaron que podíamos ser diversos y compartir culturas y eso, le dieron en la madre a la humanidad porque nos volvieron débiles. Entonces, la única forma de recuperar a la humanidad es deshaciéndose de las humanidades y enfocándonos todos en la fuerza militar única. Cuando tú ves ese primer discurso, dices, no jodas. Si has conocido las películas de Verhoeven antes, sabes que todas sus películas son de rebeliones, de una lucha contra el poder. Y dices que esto no puede ser literal. Hay algo está haciendo aquí. Y claro, es una gran sátira, pero muy escondida, como dices, que no muestra sus engranajes. Sí, es una sátira completamente a los ideales fascistas y al militarismo, pero es una sátira que está, como decía, como en una capa por encima de la película, pero que entonces cuando ves la historia no hay de dónde agarrarte para decir, claro, oye, ¿qué pedo? Pero cuando ya entiendes el cine de Verhoeven y cuando empiezas a notar estos guiños que hay en la película, entonces entiendes que todo es una sátira. Lo que decía Roger Ebert en su reseña, decía, cuando escribió en el 97, decía, es una película que cuando la ves, cuando empieza la película, parece una película para niños. Es una película que está completamente simplificada a lo más y hecha de una forma, o sea, la trama es maniquea donde los buenos son los humanos y los malos son los bichos, hay que matar a los bichos. Todo es bonito de un lado y todo es feo del otro. ¿No? Cucarachas contra los prototipos más hermosos de humanos. Digo, Denise Richards y Casper Van Dien son como, pues no sé, o sea, Adán y Eva, cabrón. ¿Sí? O sea, son la cosa más hermosa, la idea de como... Pero en realidad está todo este otro discurso por arriba, que además aquí, te digo, a diferencia de las otras películas, no los entreteje, sino que los pone como en dos dimensiones. Y entonces, claro, si te quedas con solo una, pues... Te quedas con solo una, te quedas con que es una película promilitarista, facha, fascista, horrible, ¿no? Pero es la otra lectura la que Verhoeven intenta hacer y que justo fue donde le quiso meter mano en el guión. Pero claro, eran los 90, era 97. Acabas de ver Día de la Independencia en el 96. Eso es muy cabrón. O sea, ¿qué era lo que platicaba ayer con el Trino sobre, o sea, Independence Day de Roland Emmerich llega en el 96, ¿no? Entonces está esta película que básicamente sobre ¿qué? Una invasión alienígena que causa que todos los gobiernos del mundo se olviden de la democracia y se unan bajo un único mando militar. El presidente de Estados Unidos se rebaja a ser un cadete, a ser más bien un piloto, y tiene exactamente el mismo grado militar que un borracho de pueblo paranoico que dice que lo secuestraron en Roswell. Entonces, la estructura del gobierno se rebaja a ser una sola estructura militar. Los ñoños, la inteligencia, los académicos se tienen que unir con los militares, que es Jeff Goldblum con Will Smith, para juntos en una misión militar de valentía llena de testosterona, mientras las mujeres los esperan abajo. Ellos van y salvan al mundo. Las mujeres ¿qué hacen? Recolectan a los heridos, hacen su labor de guerra, los atienden, mientras los hombres van y hacen su labor masculina de salvar al mundo bajo la insignia militar. Cuando ves Independence Day bajo esta idea y la idea de que todo el mundo se une bajo la independencia gringa, dices, no jodas, pinche Roland Emmerich sí tiene estas tendencias medio fachas, militaristas y eso, pero Independence Day no tiene nada de sátira, o sea, lo dice en serio, lo dice en serial y tú lo ves y pues ya, no tiene otra lectura, es esta madre. Lo que hace un año después de Verhoeven es hacer exactamente lo mismo, pero le mete estos pequeños elementos de la sátira en donde topas que te está mostrando que esta idea de vamos a abandonar todos los principios liberales y de democracia cuando la mierda toca el ventilador, que si hay guerra nos volvemos instantáneamente unos fachos de mierda, es muy cabrón. Que es de nuevo, y esto está matizado completamente con estos pequeños guiños de sátira, donde pronto cuando llega Johnny Rico y se va a enlistarse a la infantería, le dice como, muy bien, decidiste ser un ciudadano, muy bien, te felicito, el ejército hizo todo lo que yo soy, y volteas con la cámara y entonces es un güey que no tiene las piernas y no tiene un brazo. Entonces ese tipo de chistes de humor verjovenesco, ¿no? Es lo que te empieza a dar como esta idea de que, claro, hay otra cosa ahí. No lo está diciendo en serio. Hay algo que se está... y algo en la película es tan caricaturesco y tan acá que dices, un momento, hay algo aquí que se está burlando este cabrón, ¿verdad? Pero además se está burlando de una forma muy Verhoeven, que es, no les dice a sus actores que se están burlando. Sí. De hecho, pone actores que son muy bonitos y muy malos
hacer esta madre porque en verdad lo que está haciendo no es una película, sino un video de propaganda falso. Starship Troopers empieza como un video de propaganda y termina como un video de propaganda porque la película entera es una película de propaganda. Que de nuevo es los medios ahí, la película como Robocop empieza con una cosa de noticiosa, medios, ¿no? Que en este caso ya es 97, entonces Verhoeven mete este elemento que es el internet, mete la web, muy ¿no? Cabrón. Que es como, ¿quieres ver más? ¿Quieres ver más? Es una pantalla táctil que te está diciendo, que está movida por un dedo que no está que ahí. Nunca ves quién es, que nunca sabes qué es, nunca sabes quién es. Y todo el tiempo están metidas estas escenas en medio de toda la película, donde te van dando pedacitos de la historia contada a través de los medios oficiales, de la propaganda gubernamental. Y entonces tienes también otra vez estas cosas como cuando dicen, sí, todos los días investigamos a los bichos y sale un bicho en un laboratorio con una vaca, que es lo que tú me decías, y censuran esa parte. Censuran esa parte. El bicho agarra a la vaca, la destroza, la parte a la mitad y lo censuran. Escena siguiente, van a ver la masacre de unos mormones en un planeta de bichos y hacen close-up a los cadáveres destrozados. Dices, ¿por qué censuran a las cabezas con agujeros en la... ¿Por qué censuran a las vacas y te muestran tan gráficamente eso? Ahí está la crítica de los medios y la idea de que de la propaganda oficial, que es tenemos que mostrarte la violencia sobre el cuerpo humano para que rechaces al otro como algo inhumano. El punto de toda la propaganda es que los bichos no piensan, solo los humanos tienen derecho a pensar y aún así, siendo militares, queremos suprimir ese derecho para convertirnos como los bichos en seres totalmente disciplinados. Entonces es una paranoia loca, fascistoide militar, de propaganda. Sí, cuando tienen estas partes de cada quien hace su parte y salen los niños aplastando cucarachas de muere. Es como, ahí está la burla a la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De Leni Riefenstahl. Exacto. ¿No? De la fuerza de la voluntad, a toda la de por qué peleamos de Frank Capra. Todas esas películas de propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Aquí Verhoeven se está burlando de todo eso con estos chistes que parecen absurdos, ¿no? Pero que en realidad lo lleva al absurdo para mostrar qué tan absurdo es. Claro. O sea, lo lleva. Esta cosa me parece una pendejada, entonces la voy a llevar al absurdo para que de verdad te des cuenta de lo estúpido que es. Y lo cabrón de eso es que mucha banda no se dio cuenta, o no nos dimos cuenta en el 97 de este desmadre. O sea, Verhoeven lo que estaba mostrando es lo ridículo que es la propaganda fascista, militarista y lo fácil que sería pasarla como cultura popular de entretenimiento normal en Estados Unidos, como fue Independence Day, al punto en donde Canal 5 la compró y la volvió como la película que más se veía en esa madre, porque lo que veían ahí no era una sátira política a las películas de propaganda de Nuremberg de Leni Riefenstahl o de Capra, sino una película de acción totalmente normal. Que su mensaje fuera fascista es como, bueno, eso es evidente. Sí. Entonces lo más cabrón es que Verhoeven pasó una película de propaganda fascista y toda la banda lo compró como literal, así como, ay, no mames, están bien chidos los efectos. Qué buena película. Que sí, son buenísimos. O sea, los efectos visuales, ya para ir ya cerrando un poco todo esto que ya nos hicimos ya hora y media. No sé, era necesario un poco pasarse con la trilogía de Verhoeven y agradecemos su paciencia, pero es que es muy apasionante ver hasta dónde llega este punto con la cúspide que es Starship Troopers, que es tal vez la más divertida de ver porque es la que es menos densa, digamos, políticamente, y eso, aunque sea tal vez la más densa políticamente. Y que también cuando ya la ves con esta nueva mirada, te la pasas todavía mejor. O sea, claro, es todavía más divertida. Te cagas de la risa, o sea, y todos los pequeños detalles que hay, que lo que decías, estas pistas que hay, ¿no? De que hay propaganda con los chistes de humor negro sobre justamente el ejército me hizo completo cuando está totalmente desmembrado. Que Neil Patrick Harris en la inteligencia utiliza un uniforme de la SS. Sí. Ese es un uniforme nazi el que está usando en esa película. Literal, o sea, todo. Esa gran gabardina de cuero. Ese es un uniforme nazi. Hay muchísima simbología nazi. Están las grandes formaciones megalomaníacas de Leni Riefenstahl. Todas estas pequeñas pistas que va poniendo Verhoeven son impresionantes y al mismo tiempo pone otras cosas ahí en medio que hay que considerar. Como vuelves a ver esta película y ves una escena en donde todos los soldados se están bañando juntos, pero cuando estoy diciendo todos los soldados, son todos los soldados. Hombres y mujeres comparten regaderas, y cuando ves esto es como, a ver qué pedo, pero hace rato andaban jugando estos jueguitos sexuales de deseo y eso, pero ahorita están en las regaderas y son totalmente normales.
porque la relación con los cuerpos es totalmente distinta. Y Verhoeven siempre anda problematizando eso. Siempre anda problematizando el papel de la mujer, el papel del hombre, cómo nos entendemos sexualmente y cómo entendemos nuestro pudor y estos roles de género como violencias de poder, que aquí lo representa de una forma que te saca de pedo, cabrón. Sí, y en ese sentido también tiene esta otra parte que es como la cosa de la otredad, ¿no? Ajá, o sea, toda la película todo el tiempo está hablando de la otredad. Tiene este asunto que es hace una distinción en la trama, en la historia de qué es ser ciudadano y qué es ser un civil, ¿no? Uh-huh. Los ciudadanos son aquellos que pueden votar y para poder tener ese derecho tienes que pasar por el servicio militar, ¿no? Y lograrlo. Y lograrlo, y hacerlo bien, ¿no? Si haces el servicio militar bien o de plano te enlistas para ser un soldado, eres ciudadano y puedes votar. Si no, solo eres un civil. Exacto. Y los civiles no tienen derechos en esa democracia, ¿no? Pueden vivir su vida, lo que sea, y como los papás de Johnny Rico, que son personas ricas adineradas. En Buenos Aires. Ajá, en Buenos Aires, que además también es otra. Tiene toda la película, extrañamente, está bueno, la película de la historia principal está situada en Buenos Aires. Uh-huh. Cuando Johnny Rico va y se enlista y decide que después por un error. Johnny Rico y Carmen Núñez decide que se va a retirar porque por su culpa mataron a uno de sus compañeros. Cae un meteorito y destruye Buenos Aires, que uno diría, bueno, a los gringos, ¿por qué les importaría que se destruyera Buenos Aires o cualquier ciudad de México para abajo? Cualquier ciudad de cualquier ¿no? parte. ¿Por qué les importaría, no? Que se destruyeran esas? Pero lo pone Verhoeven ahí, vamos a hacerlos que estos gringos, estos güerillos que estás viendo son argentinos. Que es esta cosa muy cabrona, que la gente que sí caló estas guiños con el fascismo decía, ¿qué pedo con este holandés que viene y hace una película sobre cómo los gringos estamos tendiendo desde la Segunda Guerra Mundial hacia el fascismo, ¿no? Hacia el fascismo militarista? Y Verhoeven lo que dice, o sea, al final, y también está poniendo, es como... Puede ser que estoy hablando de los gringos, claro, todos son en inglés, pero en verdad son argentinos. Yo los puse. Es así, unos detalles muy cabrones que no te dejan situar bien la sátira y que le expanden mucho más allá de su lectura de la cultura americana a como una lectura peligrosa de la humanidad y de en dónde se va perdiendo la individualidad con estas ideas de unidad militarista. Uh-huh. Y en esta sociedad en la que parece que el mayor valor es dejar tu trabajo de escritorio, ¿no? Para irte... No ser académico. De hecho, a Johnny Rico le ofrecen ir a Harvard. Sí. Y es como, puta, qué mal pedo. O sea, si vas a Harvard, eres un civil. En ese lugar te sitúa la película, ¿no? Como de aquí si hay oportunidad, claro que, o sea, es lo mejor que puedes hacer por el mundo, ¿no? Dejar tu trabajo de escritorio e irte a dar en la madre. A matar allá. Tienes que ofrecer tu cuerpo. Y en esta parte de la otredad es donde entran los bichos, ¿no? Que aquí la otredad son los bichos, no son las cosas raras, que es... es una cosa súper inteligente ponerlos, o sea, desde la novela original, que son unos bichos que son cosas muy cercanas. Todos los días vemos bichos, todos los días vemos hormigas, todos los días vemos cucarachas, lo que sea, pero al mismo tiempo... Más en Temisco que en la Quedanx. Más, todo el día vemos alacranes y en Temisco, en Morelos sobre todo, pero son cosas tan cercanas que vemos todos los días, pero son cosas completamente extraterrestres, porque son organismos que no entendemos porque viven de una forma completamente distinta a la nuestra. Y piensan de una forma. Entonces los vemos como, claro, una mosca la veo, pero no sé, no entiendo cómo funciona. Y entonces, al llevar a los bichos a otro planeta y hacerlo extraterrestres, eso lo vuelve una cosa de, claro, son extraterrestres, son bichos, no los entendemos, pero son bichos. Son cercanos. Son bichos, los conocemos, estamos con ellos. Es cabrón porque podemos representar justamente la idea del pensamiento de Colmena. Si como humanidad solo respondiéramos a altos mandos, nos convertimos de alguna forma en una colmena tratando de evitar las individualidades y que cada uno tenga su pensamiento propio. Y un poco es el pensamiento también de otra novela militarista que tiene un giro muy distinto, que es la de Orson Scott Card de Ender's Game, en donde estos extraterrestres también son unos bichos con un pensamiento de colmena, pero cuando Ender acaba con ellos, o casi prácticamente aniquila esa raza, se da cuenta que esta otredad que les parecía tan extraña, pues en verdad era otra forma de vida y que acababa de aniquilar a toda una especie pensando que eran inferiores simplemente porque pensaban de una forma distinta. Y aquí lo que está cabrón es que Verhoeven lo que está diciendo es, consideramos a los bichos inferiores porque no tienen pensamiento individual, pero la humanidad va a acabar suprimiendo el pensamiento individual por miedo al otro.
Y es brutal, o sea, nos estamos convirtiendo no en borregos, sino en cucarachas. Claro, cuando mandan a toda esta invasión al planeta y van todos los militares y va toda la infantería y mandan a los de infantería como carne de cañón para que lleguen las arañas y los destrocen, es como eso, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre estos seres que nosotros consideramos inferiores y que mandan a todos sus arañas a madrearse humanos, a nosotros que mandamos a todos estos güeyes con con las armas más ridículas, estúpidas para madrear bichos gigantes? Y los dos están todos una carnicera allá abajo. ¿Cuál es la diferencia entre un cerebro abajo de la tierra que controla a estos bichos y un güey en su oficina controlando a todos estos güeyes que van a la guerra? Exactamente, ¿no? Exactamente. Y ese es el punto de Verhoeven, y es una crítica brutal al militarismo. Así, la fuerza, la fuerza es estúpida. La agilidad es como inepta. La inteligencia es inhumana. Y todas estas partes del militarismo que se muestran acá son bastante culeras y solo se sostienen con esta idea maniquea de una propaganda, de que vamos a salir victoriosos, que el esfuerzo vale la pena, que siempre tenemos que seguir luchando porque cada victoria es una victoria humana. Y bueno, ahí está también, para ir ya cerrando esto, por favor, ya porque ya por favor, ya la gente aquí acá quiere ir a comer. Sí. Viene de nuevo es Philip Tippett, el encargado de los efectos visuales, que para quien haya visto esto en esa época, en el 97, los efectos eran espectaculares, ¿no? Todavía se ve para el paso del tiempo. Sí, indudablemente, ¿no? Pero aquí combinan efectos prácticos, ¿no? De los bichos con efectos hechos por computadora, ¿no? Y es espectacular. Toda la película es espectacular, ¿no? Aquí justo no se tientan el bolsillo para poner a 500 arañas así luchando en un territorio, en un planeta. Y cuando las ves como que sí te cagas, ¿no? Y dices como, güey, en la madre. Porque vas, de nuevo, muy Verhoeven, cuando destrozan un cuerpo humano, lo destrozan. Sí, lo destrozan. Que es feo. La ultraviolencia de todas, desde que destrozan la mano de Murphy en Robocop. Cuando Schwarzenegger agarra a un güey de escudo en las escaleras de Metro Chabacano y lo hacen cagada, después ya no le cabe ni un tiro más a ese cuerpo, hasta aquí que llegan y destrozan a los soldados, las arañas que con esas garras los atraviesan. Así es, así Verhoeven es como, va a haber machaca, pues va a haber machaca en todo el tiempo. Pasa al picar mole, güey. Y algo nada más que si hay Tippett ahí en una anécdota que contaba de esta película es que cuando estaban haciendo esta película antes de hacerlo tenían un personal de más o menos de 20 trabajadores, y conforme se empezaron a llegar los proyectos de CGI, cuando les llegó este proyecto de Starship Troopers, sí, su plantilla subió de 20 a 200 cabrones que tenían que estar haciendo todos esos efectos para todos estos bichos, que además esta resultó ser, de esta trilogía, por mucho la película más cara. 100 millones. 100 millones de dólares, la película más cara que hizo Verhoeven, y que además recaudó 20 millones más de presupuesto. Apenitas sacó el pago, así. Y que es muy cabrón, porque la película tuvo una recepción crítica muy extraña, como muy dividida por toda esa madre. No le fue bien en cine, se propagó en Canal 5 a lo mucho, y se ha convertido desde entonces en una película de culto por todo este contenido que tiene y por estas varias lecturas. Pero también pensemos como en los 90 momentos que cambiaron la historia de los efectos especiales. Está Jurassic Park, Terminator 2, Starship Troopers y Matrix, que son así las 4 grandes películas de ciencia ficción, las 4 que cambiaron para siempre los efectos especiales. Y sí, Starship Troopers tiene un lugar ahí, sin duda, aunque no se menciona. Pero también fue nominada al Oscar, ¿no? Ganó un Oscar. Ganó un Oscar por efectos especiales. Por los efectos especiales. Que también ahí... sí, o sea que no es una de las características que distinguen del cine de Verhoeven, porque no todas sus películas tienen grandes efectos especiales, ni los necesitan. No. Pero en particular en esta trilogía, Verhoeven se clavó, además, detalladamente en cada una de ellas para que los efectos visuales fueran como él quería que resultaran. O sea, ninguna de estas 3 películas, Robocop, Total Recall y Starship Troopers, tienen esos efectos visuales de casualidad. O sea, hay un cuidado. Hay un cuidado particular, como hay un cuidado en la violencia, en los cuerpos,
que tiene que ver con el cine de Paul Verhoeven. Muy cabrón. Ya sí, para ir redondeando como en conclusión de estas 3 películas, ¿por qué decimos que es una trilogía? Porque si se fijan en lo que hemos estado diciendo, hay cosas consistentes. Verhoeven es consistente en su obsesión por los aspectos técnicos, sí, en su obsesión por cambiar géneros. Robocop es una mezcla muy extraña de película de venganza, con ciencia ficción, con un drama, o sea, con una película policíaca, con un body cop. Es una cosa muy extraña, cambia géneros, representa los papeles, los roles genéricos y sobre todo lo que tú decías, subvierte el poder. Sí, tiene, lo que podemos ver todo el tiempo es su crítica al poder, ya sea el gobierno, ya sea las corporaciones o ya sea los medios. Todo el tiempo hay una crítica al poder que está representado por esas 3 partes. En toda su filmografía está representada y también, como decías, la reflexión sobre el género de películas de acción a través de la ciencia ficción, que es lo que básicamente es el vehículo que le permite reflexionar sobre estas películas que básicamente son películas de acción, ¿no? No toda la ciencia ficción tiene que ser o es acción, pero ocupa este vehículo para hacer esa reflexión sobre este cine que a él le gusta tanto y que al final todas estas cosas lo convierten, al menos para nosotros, lo convierten en películas de ciencia ficción de autor, lo convierten en cine de autor, ¿no? Muy cabrón. Basta ver estas 3 películas y que después tendría Hollow Man, el hombre sin sombra, como otra película de ciencia ficción, pero que no entra, digamos, en estas 3. Pero estas 3 podemos definirlas como una trilogía porque hablan de un cine de autor, que es el cine de Paul Verhoeven. Totalmente. ¿No? Y si ven ahorita esas películas, si vuelven a ver esa trilogía ahorita, los temas políticos son totalmente actuales. Tiene una reflexión sobre la masculinidad y la feminidad, sobre los roles de géneros que... Carajo, las películas de ahorita no pueden ni llegar a ser, con toda su corrección política, no pueden ni llegar a problematizar como lo hace la escena de las duchas en Starship Troopers, como lo hace el personaje de la damisela en peligro que es Robocop en Robocop, como lo hacen los sueños eróticos masculinos en Total Recall. Es un pensamiento muy cabrón sobre ese pedo, un pensamiento muy cabrón político, un pensamiento sobre los géneros populares, sobre la ciencia ficción. Son madres súper actuales y van a ser eternas. Por eso son películas de culto tan cabronas. Sí, por eso son películas y por eso nos seguirán, nos siguen todavía entusiasmando, aunque hayan pasado ya 30 años desde Robocop. Nos siguen gustando y nos siguen dejando cada vez que las vemos nuevas cosas. Pues, ¿qué más, Nicolás? ¿Qué más? Pues yo creo que hay que dar nada más para irnos y ya, pues digo, cerrar estas 2 horas de podcast, largo. Aquí Trino no lo están viendo, pero está a punto de desmayarse. Está más pálido que de costumbre. Sí, ya me hace falta ya un poco de azúcar. Un poco de azúcar y un paliacate para... Un paliacate. Para limpiarme el sudor ya. Porque es de Morelos. Eso fue un pésimo chiste. Me arrepiento, pero bueno, lo hice. Lo dejaremos pasar por Lo dejaremos pasar. Nada más una última recomendación para darles una recomendación semanal, nuestra recomendación semanal. Ahora les queríamos recomendar una novela que también fue adaptada a una película y que sigue muy bien este de Braille de Verhoeven, porque lo enmarca entre los años 70, los años 90, los años 2000, que es A Scanner Darkly de Philip K. Dick. Philip K. Dick, el mismo autor del cuento atrás de Total Recall. Esta es una película absolutamente paranoica sobre el círculo que crea la guerra contra las drogas y cómo la guerra contra las drogas va a ser siempre un generador de violencia que no puede curar o no puede solventar como el problema de salud que pueden representar las drogas. Y es como esta paradoja a la que nos enfrentamos, en donde la violencia del narcotráfico solo la atacan con violencia, y que está creando más violencia y que no pueden parar y no se puede parar ni siquiera para reflexionar qué se está haciendo. El pensamiento de Scanner Darkly es totalmente paranoico, es un futuro situado en medio de los años 90, en 1994, y es una novela preciosamente escrita en donde cada vez, cuando vas leyendo los pensamientos de Archer, el personaje principal, cada vez se vuelve más confuso y más cabrón, y entras tú en esta
idea de la paranoia de un estado policíaco que vigila a todos anónimamente. Es muy cabrona la adaptación de Richard Linklater con... Hay una película, sí. Ajá, con... ¿Cómo se llama No recuerdo cómo se llama. La técnica era... con Rotoscopía. Con Rotoscopía. Protagonizada por el buen... Keanu Reeves. Con Iron Man, con ahí Robert Downey Jr., con Woody Harrelson y con la novia de José Luis Trinidad, Winona Ryder. La hermosa Winona Ryder. Hablaremos alguna vez ya, ojalá hablemos de esa película para hablar de las adaptaciones de Philip K. Dick, que tiene bastantes. Muchos clásicos maravillosos. Sí. Ahí les dejamos esa recomendación. Vuelvan a ver a Verhoeven, véanlo con otros ojos, échenos el grito y pues acabamos. Cualquiera de esas tres películas, sí, vale la pena volverse a ver sin duda alguna. Claro. Y nos escuchamos la próxima semana para un nuevo capítulo de Color Hormiga. Si les gusta, si no les gusta, no olviden dejarnos sus comentarios ahí en Facebook, en Twitter, en la página en Código Spaghetti, en YouTube. Amor. Sí, lo que sea, mándanos si quieren que hablemos de algo, si ya no quieren que hablemos de algo, díganoslo y estaremos tomando en consideración todas esas cartas mentadas de madre. Por supuesto. Gracias por pasarse con nosotros en El Hormiguero. Bye. Bye.